Está nerviosa la tarde. Lo que pasa es que la traía hasta que se volvía. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Bien? Bien. ¿Descansaron? Sí. ¿O más o menos? Más o menos. Nosotros salimos de aquí ya muy tarde, nos fuimos a echar unos taquitos como a la 1, yo creo 1:20, ya estaba yo como tratando de pegar el ojo, pero la verdad no soy muy buena para levantarme. Es algo que Dios está trabajando conmigo porque mi esposo es de día y yo soy de noche. O sea, ya ve que hay personas así. Entonces, yo en la tarde bajándose el sol, a mí parece que me entra una energía que puedo hacer todo. Antes de la madrugada yo limpiaba la casa y mi esposo un día me dice, pero buena onda, o sea, yo tengo que dormir, me levanto a las 5 de la mañana y tú andas con la aspiradora y haciendo ruido, y me ponía las alabanzas quedito, ¿no? Pero y dije, bueno, ni modo, voy a limpiar la mañana. Pero soy nocturna, la verdad soy nocturna, parezco búho, pero bueno, estamos contentos ahorita que de la danza, esta corona impresionante que la verdad, wow, me apantalla. Y digo, se me antoja hasta ponérmela, pero claro que no está así como, ahí es su lugar, Y el tema del congreso ahorita que decían las muchachas, bueno, somos poquitas, somos las que somos y estamos las que estamos. Y Dios no le impresionan las multitudes. Dios con una persona, con un corazón dispuesto. Tanto que no le impresionan las multitudes que cuando sacó al pueblo de Egipto nomás ocupó a Moisés, con un corazón, ¿verdad?, obediente. Y aquí yo creo que habemos más de 2 obedientes. Incluso dice la palabra que donde están 2 o más reunidos en su nombre, ¿qué? Él está ahí. Y yo creo que el Señor está aquí. Y me encanta porque a veces cuando están esos grandes congresos, ¿verdad?, donde hay un chorro de mujeres, no hay la libertad que tienen ustedes ahorita como para danzar, para mostrarse en la presencia y todo. Así que aprovechen, mujeres, este tiempo. Y este tema que voy a compartir en esta mañana me encanta esta historia. La verdad, muy pocas veces yo la he escuchado, no sé, a lo mejor ustedes sí, que la comparten en la congregación, pero me encanta la historia de Mefiboset. Me fascina, porque me identifico con él en muchos aspectos de la vida de este joven. Y es una historia que creo que marca mucho lo que es la gracia junto con la misericordia de Dios. La gracia, yo le puse igual a misericordia, porque sin gracia no tenemos misericordia. La misericordia es algo sublime, ¿no?, que viene junto con la gracia. Ahora sí que viene junto con pegado. Y vamos a estar viendo esta historia de Mefiboset y cómo se aplica en nuestras vidas y cómo Dios tuvo misericordia. Y anoche que estaba viendo yo esta corona, bueno, no sé si la puedo preguntar, y dije, wow, Señor, o sea, cómo todo Dios va armando y es un prototipo, ¿no?, del rey, es un prototipo del rey David, la corona, todo como Dios va poniendo en nuestras vidas. Y esta historia a mí me apasiona porque veo manifestada en su plenitud la gracia sublime de Dios. Veo manifestada su gracia sublime, veo manifestada su misericordia, y especialmente cuando la gracia es demostrada en nuestras vidas, cómo viene la misericordia de Dios a sanar y a dignificarnos, ¿verdad? Y en esta mañana es lo que yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer, volvernos a poner en la posición en donde estábamos desde la eternidad. Desde la eternidad. Ahorita estaba platicando con Erika, un poquito, no sé dónde se me fue, y me estaba contando parte de su testimonio, y dijo una palabra. Es decir, yo viví todo eso, pero en el corazón de Dios yo ya estaba desde la eternidad. Y sí, cierto. Tú y yo estamos desde la eternidad en el corazón de Dios. Desde la eternidad, no importa, a lo mejor muchas de las que estamos aquí hemos tenido historias trágicas, diferentes,
no sé a cada una, ¿verdad? Pero estamos desde la eternidad en el corazón de Dios. Y Él nos ha puesto en una posición muy especial como sus hijas. Y vamos a leer, si me acompañan en la palabra, vamos a leer segunda de Samuel, el capítulo 9, que no es muy largo, es así como que cortito. Así que vamos a entrar en la palabra. Sin antes hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos has permitido despertar y estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomas el control. Gracias por este comité organizador, Señor. Gracias, Padre, por la danza. Gracias por todo, Señor, lo que tú estás haciendo en esta mañana. Padre, ponemos una vez más nuestro corazón, Señor, todo nuestro ser delante de ti. Y en esta mañana, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes de tal manera que en los corazones de mis amigas, Señor, tú puedas volver a posicionarlas en el lugar en que tú las has tenido desde que las pensaste. Padre, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza pueda volver, Señor, sus corazones, Señor, a la posición correcta delante de ti. Padre, que tu gracia y tu misericordia nos envuelvan, Señor, y nos instruyas, Padre, y que realmente nos creamos que somos dignas, coherederas, Señor, y herederas contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y segunda de Samuel 9, y pongan todo su corazón de veras en esta historia, pongan todo su corazón. Dice: hijo de David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl al quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como soy yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo del Señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A mí se me hace una historia extraordinaria. Ya habían pasado muchos años de que el rey Saúl y Jonatán habían muerto. Y yo creo que David estaba en uno de esos momentos más sublimes. Él ya tenía todo, estaba bien a gusto, bien conchas en el palacio, comiendo uvas con quesito, así, y le echaban aire, ¿no? Y de repente, yo creo
que se acordó, si yo hice un pacto con Jonatán. Jonatán era su mejor amigo, no era cualquier conocido, tenían intimidad, eran amigos, a lo mejor hasta dormían y comían, como decimos, ¿no?, en el mismo plato. Uno daba la vida por el otro. Y de repente yo pienso que David se recordó del pacto. Se le había olvidado por X razón, como a ti y a mí a lo mejor se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Y más cuando, ¿a qué venían? O estás platicando con alguien y ¿qué te estaba diciendo? Y la otra que está igual, que peor que tú, ay, no sé, tú, a ver, ahorita nos vamos a acordar, ¿verdad? Y a veces así pasa. Entonces yo me imagino a David así como que de esos momentos, que se oyó y dijo, ay, canijo, ya me acordé. Y manda a llamar a este siervo, a Siba, y le pregunta, oye, ¿conoces tú a alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda honrar, a quien yo pueda tener misericordia? ¿Conoces a alguien? Y le entró la urgencia de buscar. En aquellos tiempos, cuando un rey moría, se daba muerte a toda su descendencia, porque no fuera a ser que levantándose el rey nuevo viniera y quisiera quitarlo o quisiera levantar una rebelión o algo. Entonces por eso salió huyendo. Pero ¿por qué Mefiboset no estaba en el palacio? ¿Por qué no estaba y no se encontraba en ese lugar que a él como heredero le correspondía? ¿Por qué Mefiboset no era el gran guerrero como su abuelo y como su padre? Dice en 1 Samuel 20:14, ahí encontramos, si quieren vamos a 1 Samuel 20, ahí vamos a encontrar, ahorita vamos a leer el pacto que hizo Jonatán con David, que a David se le había olvidado, ¿no? Y ya que estaba ya así como bien campechano, se recordó. 1 Samuel 20:14 dice, y yo viviré, harás conmigo misericordia de Jehová, que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Este es un pacto que ellos hicieron. Jonatán sabía, muchachas, que su padre perseguía a David para matarlo. Y Jonatán y David sabían que en un determinado momento David iba a llegar a reinar. Ellos lo sabían. Y a lo mejor no tenían toda la película completa como tú y yo la tenemos ya en la palabra, pero ellos sabían, hicieron un pacto. Jonatán se allegó a su amigo y hizo un pacto y le dijo, por favor, o sea, cuando yo ya no esté, recuérdame que mi familia siempre sea recordada. Yo no sé si tú has tenido tus amiguitas de la secundaria o la primaria, ¿no? Que antes decían, vamos a ser amigas todo el tiempo y hacían changuitos, ¿verdad? Y yo tengo una amiga que desde los 12 años es mi amiga. Desde los 12 años. Y hemos pasado por 1001 noches y 1000 cosas en la vida. Pero yo siempre me recuerdo de que ella es mi amiga y que cuando ella está en necesidad, yo voy a estar ahí. Y que cuando yo he estado en necesidad en las noches más oscuras de mi alma, una de las primeras personas en quien creen que pienso, en ella. Y es algo como que es tanta la intimidad y es tanto el conocimiento una de la otra, que yo sin necesidad de tenerle que hablar, de repente ella me llama, oye, Selva, te soñé. Y soñé esto y esto, y ¿cómo estás? Y digo, ¿sabes qué? Porque algo pasa cuando tenemos ese tipo de amistad, ese tipo de intimidad. Y este tipo de amistad era lo que ellos tenían. Y este pacto se repite varias veces en las escrituras de Jonatán y David, diciéndose que ahí van a estar, que yo te voy a apoyar, y ¿verdad? Y todo, y se mandaban WhatsApp y se escribían por el Facebook, y ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la batalla? No, pues bien, que ya derribé a no sé cuántos filisteos y traigo los 200 prepucios que me pidió tu papá para que vea a tu hermana. ¿Y qué onda? Ya se puso bien bonita la amiga, y ahí se platicaban y se facebookeaban y todo. Y yo creo que competían a ver quién tenía más amigos en el Face. Pero ellos constantemente se estaban recordando y estaban alimentando su amistad. Y ese pacto tuvo su cumplimiento, muchachas,
en lo que leímos en 2 de Samuel 9. Ya David estaba reinando y se acordó de este pacto. Y a lo mejor tú y yo ya estamos en la casa de Dios. A lo mejor tú y yo ya estamos disfrutando de una vida plena. A lo mejor tú y yo ya estamos, ¿verdad? Pero de repente llegan cosas y suceden cosas en nuestra vida que se nos olvida quién somos. Que se nos olvida que estamos diseñadas para estar en la casa del rey. Se nos olvida. Y David le pregunta a Siba, ¿queda aún alguien de la casa de Saúl? Me gustaría que empezáramos a ver este mensaje, este pasaje de la Biblia paralelo a nuestra historia, a tu historia de vida, a mi historia de vida. Yo creo que Dios ha sido infinitamente misericordioso con todas nosotras. Creo que su gracia, una de las funciones más sublimes que tiene es eso, la misericordia. La misericordia de Dios hacia nosotros, porque la gracia de Dios es asombrosa. Y vemos en la historia bíblica que acabamos de leer cómo David pregunta, y a veces yo me imagino así al Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo hacia la tierra y preguntándole al Espíritu Santo y preguntándole a Jesús, queda todavía uno, ahí abajo queda una, ahí en Tecate, a la que yo pueda hacer misericordia. Queda una de mis hijas que han sido llamadas a reinar, que han sido llamadas, como dice el Salmo 45:10, a ser todas gloriosas, a estar todas hermosas. Queda una. Porque a veces nos vamos, y ahorita vamos a ir viendo lo que significa lo de Baal. Y en medida que vamos descubriendo y vayamos viendo la dignidad que Dios quiere restaurar en nuestras vidas, y no que seamos indignas y que, ay, Señor, me quedemos con la nariz resignada. No estoy hablando de esa dignidad. Estoy hablando de cosas que han sucedido en tu corazón y en mi corazón. Estoy hablando de historias desgarradoras que tú has vivido y yo he vivido. Estoy hablando de traumas, de complejos, de cosas que no te dejan avanzar y llegar a la posición en donde Dios te ha llamado a estar. El ser lisiado en los tiempos bíblicos era algo así como, horrible. Era desechado, era escondido. Mefiboset nació enfermo de sus pies. Mefiboset, en 2 de Samuel, dice, 2 de Samuel 4:4, si quieren leerlo. Vamos, 2 de Samuel 4:4. Ahí va explicando cómo cuando él nació y qué es lo que pasó, por qué vivía, por qué cuando ellos salen, ¿verdad? Del reinado, del palacio, ellos salen huyendo. Pero vamos a ver lo que pasó. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Se fijan, Jonatán, hijo de Saúl, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel, pero él desde que nació era lisiado de los pies. No podía caminar como tú y yo. A lo mejor, no sé si lisiado es lo que nosotros le llamamos ambo, ¿no? Así. Yo veo que a veces camina uno, bueno, yo tenía un caminadito que déjenme les digo, Dios me enderezó los pies porque yo me acuerdo que estaba así, todo esto así, curveado. Él dice el sambo, ¿no? Y mi papá se burlaba de mí cuando me dejaba en la escuela. Fíjense, mi papá es bien lindo, alimentaba mi autoestima. Dice que se quedaba y yo lo miraba, me llevaba a la secundaria, me acuerdo de la secundaria, y se quedaba en la puerta y en el carro para verme entrar. Y luego en la tarde me decía, ay, Vero, ay, mi hijita, ¿qué pasó? Es que, Vero, parece que caminas como perico en alfombra. Y yo, ¿cómo es eso, pa? Y me dice, pues así, ahí vas. Me dice, endereza los pies. No sé si Mefiboset era sambo, o no sé si tenía realmente algo en sus pies que le impedía moverse. Ya ven que hay muchas cosas que sí caminas ahora con aparatitos y todo. Pero dice la historia que cuando ellos salieron huyendo, porque la vida de Mefiboset corría peligro, a su nodriza se le cayó y quedó cojo.
quedó lastimado, se partieron sus caderas, se partieron sus piernas, de tal manera que este niño de 5 años no podía caminar, no podía nada, y se fue a un lugar, ¿verdad?, a Lodebar, un lugar de miseria y de dolor, un lugar, yo me imagino, tipo el basurero municipal. No sé si ustedes han ido ahí. Yo he estado ahí ministrando, hemos hecho viajes a llevarles de comer y ropa, y es un lugar, es un Lodebar. Ves a las personas, qué bárbaro, o sea, sin palabras. Si no te quebranta nada en la vida y porque eres insensible, de veras tienes que ir ahí. Ese es un Lodebar. Cuando llegamos me impresionó mucho que muy normal las personas que trabajan ahí decían, no, ahorita se acaba de morir uno aquí, y como nadie lo reclama porque regularmente son indigentes o son personas que se acaban de cruzar del bordo y la situación de ellos no está como para identificarlos, lo que hacemos es agarrarlos ellos tienen como una garra, como esas máquinas, así lo agarramos y lo metemos en la basura y ahí lo enterramos en el dumpe. ¡Oh! Yo sentí, ¡wow! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ese hombre que acababa de morir hace unos minutos antes de que nosotros llegáramos al basurero, a lo mejor tiene mamá, a lo mejor tiene esposa, a lo mejor tiene hijos. ¿Cómo? Y me imagino así que fue Mefiboset. La nodriza se lo lleva corriendo, llegan a este lugar de miseria y dolor, a Lodebar, él sentado pidiendo limosna sin que nadie lo conociera, cuando él era hijo del rey, era nieto del rey, era un sucesor del rey. Y como nadie lo pelaba, como nadie hacía nada por él. Mefiboset era pequeñito, tenía tan solo 5 años. Yo veo a esta chiquitita y que sea olvidada. Y a lo mejor tu historia, dices, yo no tengo mucho que ver con la historia de Mefiboset. A lo mejor tú fuiste una niña olvidada. A lo mejor tú fuiste una hija no deseada. A lo mejor en tu matrimonio, a lo mejor saliste embarazada, ¿verdad? Joven, y el chavo que te embarazó, pues no se quiso casar y te la has rifado siendo una mamá soltera, ¿verdad? A lo mejor después te casaste y te tocó un bueno para nada que te maltrata, no sé cuál sea tu historia. A lo mejor a la edad de tus 5 años, como Mefiboset, no fuiste lisiada de los pies, pero fuiste lisiada en la integridad de mujer por un abuso sexual. Fuiste abusada. A lo mejor más grande en la adolescencia has sido golpeada, has sido vituperada, has sido criticada, has sido lastimada, no has sido valorada. Yo no sé tu historia, sé la mía, yo sé de dónde Dios me sacó. Me sacó de un Lodebar, me sacó de una enfermedad, me sacó de un abuso sexual, me ha restaurado mi corazón de venir de una familia donde había alcoholismo, donde había adulterio, donde había violencia intrafamiliar entre mis padres. Me sacó de ahí, me ha restituido, me ha sentado a la mesa del reino. Yo no conozco mucho de su historia, pero creo que cada una de las que estamos aquí podemos tener una historia paralela a la historia de Mefiboset, queriendo ser alguien y no ser nada, teniendo toda la posibilidad y no ser reconocidas como fue Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? Fíjense el nombre, uno que produce vergüenza. Eso significa Mefiboset, uno que produce vergüenza. Era el único que había quedado descendiente de Saúl, del rey. Uno que produce vergüenza, que no hacía honor a su padre, que no hacía honor a su nombre de Jonatán, ese guerrero valiente, aguerrido, que peleaba batallas por el pueblo de Israel. No daba honor, daba vergüenza, por eso lo tenían escondido y por eso le tenían una nodriza. Y aparte de pilón, cuando salen, ¿verdad?, escapando, se le cae y lo termina de amolar. Y a lo mejor así es un poquito paralela tu historia. Vas muy bien y de repente pasa algo en tu vida que dices, si ya iba avanzando, ya iba bien, ya me sentía feliz, ya me sentía plena, ya me sentía dichosa, ya sentía que la había hecho, y ¡fum!
viene un diagnóstico, ¿verdad?, de una enfermedad, viene la pérdida de un ser querido, viene la pérdida de un matrimonio, viene que tus hijos empiezan a casar y de repente el nido vacío. Suceden muchas cosas, como le sucedió a Mefiboset, y empieza él a sentir vergüenza de no poder ser digno representante del reino. Pero también estaba en un lugar que no era nada bueno de donde se encontraba. ¿Y saben cómo se llama? Lodebar. ¿Y qué significa Lodebar? Es un lugar seco y desértico. Es un lugar de miseria y de dolor, tierra de tristeza. Ahí se encontraba. O sea, no bastaba con que su nombre significaba vergüenza. Aparte, se lo llevan a este lugar maravilloso, Lodebar. Y dice que era ay, es que no lo sé pronunciar, no me sale bien mal pronunciado. ¿Mendigo? Mendigo. No, mendigo no. Bueno, usted me entiende porque me sale, siempre me sale mal la palabra. Mendigo, ¿verdad? Y se lo llevan allá, perdón. No le sé poner el acento adecuado, ¿verdad? Y en ese lugar era un lugar estéril, mujeres. Era un lugar sin vida, sin prosperidad. Era un lugar, él estaba dentro de ese lugar, en la casa de un hombre que se llamaba Maquir, dice la palabra. Y Maquir, ¿saben qué significa? Esclavitud. O sea, si a Mefiboset no le fue mejor, ¿verdad? No le podía ir peor. El significado de Maquir, esclavitud, vergüenza, sembrado en un lugar de miseria y de dolor, siendo esclavo de la miseria, siendo esclavo de ese dolor, siendo esclavo de su historia, siendo esclavo de temor de que lo fueran a descubrir que era el nieto del rey, ¿verdad? Y lo mataron, porque él sufría, o sea, estaba en peligro, si cualquiera se enterara. Pero ¿qué pasó? Pasó algo asombroso en la historia. Mefiboset tenía miedo, tenía temor. Y vemos en 2 de Samuel 9:6 cómo le dice David: no tengas temor. Lo primero que el rey David le dijo: no tengas temor. Él estaba temblando. Yo me imagino que cuando Siba fue y le dijo, a lo mejor lo encontró ahí tirado, ¿verdad?, pidiendo limosna o algo. Y cuando llega y le dice: Mefiboset, te habla el rey. Híjole, no puedo decir se paró, porque no se paró, estaba lisiado de sus pies. Pero me imagino que su corazón empezó a temblar. Y empezó a sudar. Y empezó a pasarle toda la historia, ¿no? Y cuando salió huyendo y todo lo que le pasó y en dónde está, y todo mugroso y todo cochino. Y dijo: ¿para qué me quedó el rey? Me va a matar. Ya me descubrieron, me va a matar. Y vemos en la palabra que él ya tenía un hijo, o sea, que ha de haber tenido una esposa. Tenía familia. Lisiadito, pero ¿verdad?, con familia y con hijos y todo. Cooperaba el Mefiboset. Pero le dio miedo, tenía miedo. Y de repente el rey me manda a llamar. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué querrá de mí? Y deje, voy aplicando este mensaje a nuestra vida. Quizás la condición de Mefiboset es la condición de alguna de muchas de nosotras. Estamos esclavas a muchas cosas, a hábitos que no nos hacen bien. Quizás algunas de nosotras hemos pasado sequías y desiertos económicos, hemos pasado desiertos almáticos, hemos pasado por depresiones, hemos pasado o están pasando por cambios de vida que de repente dices: ¿qué me pasa? ¿Verdad? Hemos pasado y estamos pasando situaciones en donde a veces nos sentimos como se sentía Mefiboset, con temor, con miedo, con incertidumbre al porvenir, al qué será de mí y muchas cosas. Pero algo que
de Dios estaba que todo eso pasara y estaba planeado todo esto que leemos de Samuel. Y a veces hay cosas que vienen a tu vida y a la mía en donde no nos llegan porque somos malas o porque estamos pecando, o porque no, llegan porque Dios quiere manifestar su gloria, porque Dios quiere manifestar su gracia, porque Dios quiere envolverte. Y eso le pasó a Mefiboset. Y a pesar de que estaba lisiado, a lo mejor tú y yo nos hemos creído sin valor. Mefiboset no tenía ni un valor, ¿verdad? Estaba incapacitado, estaba malquerido, no lo querían. Era el desecho en esos momentos. Yo creo que igual hasta él estaba resentido porque mataron a su abuelo y mataron a su papá cuando él tenía, a lo mejor con su incapacidad de mover sus piernas, pero él vivía en el palacio. Él vivía en el palacio, él tenía todo. Yo no pienso que nomás haya tenido una nodriza, debe haber tenido varias, no cambian de turno. Ya debe haber tenido varias. Pero él se sentía sin valor, se sentía atorado, sin prosperidad, sin nada. Sus sueños rotos, quizás tus sueños están rotos, quizás tú quisiste estudiar y no pudiste. Quizás decías, anoche, soy nueva en esto de la computadora y todo, y a veces ¿a poco no te sientes frustrada? Desde que no podemos enviar un email, o como ahorita, ¿no? ¿Qué tiene que no se voltear? Las nuevas generaciones ya nacen con ese chip. O sea, yo veo a mis sobrinitas de 3 años y yo hasta se toma selfies. Yo batallo para tomarme una selfie, quién sabe no la sé colocar. Y la niña sí, o sea, de veras. Y a veces en esa misma condición estamos nosotros. Hay una historia en cada una de nosotros. Y luego hay un proverbio que quiero que leamos, que está en Proverbios 18:14. Proverbios 18:14. Gracias, Señor. Gracias. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Tú puedes, mujer, caminar con una enfermedad. Usted puede caminar con retos de salud, puedes caminar con algo en tu cuerpo que te duela, puedes caminar con una muela, con lo que sea, tú puedes caminar, pero es muy difícil caminar con un alma adolorida. Es muy difícil caminar con un espíritu abatido. Es muy difícil caminar con un espíritu angustiado. Es muy difícil caminar, es muy difícil enfrentar la adversidad con un espíritu abatido. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Es muy difícil. Y la misma palabra lo dice, y luego en la traducción viviente dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién puede soportar un espíritu destrozado? Nadie. Hay estudios científicos que revelan que los hombres y mujeres que sobreviven una enfermedad terminal como un cáncer es porque tienen una actitud correcta y porque empiezan a alinearse almáticamente, a resolver problemas inconclusos, a decir, a tomar decisiones, a aprender a decir sí, no, lo que quiero, lo que no quiero, sí, o sea, pasa eso. Mefiboset estaba almáticamente, por eso no se podía recuperar. Por eso el rey lo tuvo que mandar llamar.